Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaré hablando sobre el clasicismo. El clasicismo inició a inicios del siglo XV y finalizó en el siglo XVIII. Tuvo su mayor auge en el siglo XVIII. Durante este video estaré abarcando diferentes aspectos, tales como arquitectura, escultura, literatura, filosofía, música y ciencia. Introducción. Tanto en la literatura como en otras formas de arte se caracteriza por seguir una estructura rigurosa y ordenada. Las obras clásicas suelen mostrar claridad y equilibrio en la disposición de sus elementos. La arquitectura, también conocida como neoclasicismo. La arquitectura se caracterizó por una vuelta a los principios y formas de arte de la antigua Grecia y Roma. Se buscaba la simplicidad, la proporción, la claridad y la armonía en los diseños arquitectónicos. Algunas características de la arquitectura durante el clasicismo incluyen inspiración en la arquitectura griega y romana, simetría y proporción en la búsqueda de la armonía visual, geometría y planificación racional, decoración sobria y minimalista, y uso de materiales clásicos. Inspiración en la arquitectura griega y romana se remontaron a los elementos arquitectónicos clásicos como las columnas, frontones, arcos, bóvedas y cúpulas. Se buscaba recrear la majestuosidad y el orden de los edificios de la antigua Grecia y Roma. Simetría y proporción, se buscaba la armonía visual a través de la simetría y la proporción de los diseños. Geometría, decoración sobria y minimalista. A diferencia del barroco, en el clasicismo, se buscaba una decoración más sobria y discreta. La ornamentación se reducía a elementos simples y elegantes. Uso de materiales clásicos. Se referían a la piedra, el mármol y el estuco. Algunos ejemplos de esta arquitectura son el Palacio de Versalles en Francia, el Capitolio en Washington, la Iglesia de San Carlos en Viena, Austria. La escultura. La escultura experimentó una gran influencia en modelos y cánones de la antigua grecorromana. Se buscaba una belleza idealizada y equilibrada, siguiendo las proporciones y el canon de la belleza, fomentada por los romanos. Uno de los principales exponentes de la escultura clásica fue el escultor griego Fidias, quien esculpió las famosas estatuas del Partenón en Atenas, las estatuas de Atenas Partenos. La escultura clásica se caracterizó por representar la figura humana, tanto desnudas como vestidas, en poses equilibradas y armónicas. El cuerpo humano se representa de una manera detallada, con proporciones perfectas y una musculatura esculpida de forma detallada. La literatura abarcó desde los finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. La literatura se caracterizó por su enfoque en los ideales de la antigua Grecia y Roma, buscando la perfección estética y equilibrio en las obras. Se buscó imitar el estilo de los autores clásicos y se puso en énfasis la razón y la naturaleza humana. Algunas características son equilibrio y armonía, objetividad, universalidad, clasicismo y neoclasicismo. Equilibrio y armonía. Se buscaba la ordenación y claridad en la estructura de la obra, evitando el desorden o el caos. La objetividad. Se consideraba que una obra debería tener una estructura clara y equilibrada. Universalidad. Se buscaba que las obras fueran universales y atemporales, abordando temas y situaciones humanas que fueran comprensibles para cualquier persona y en cualquier época. Clasicismo y neoclasicismo. Durante este periodo se produjo un resurgimiento del interés por la antigüedad clásica, especialmente por la literatura grecolatina. Se imitaban las formas y los temas de los antiguos romanos y griegos. Algunos escritores destacados son Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich
Schiller, Montaigne y Voltaire Millén. Filosofía. Se caracterizó por un regreso a los valores y principios de la antigua Grecia y Roma. Los filósofos clásicos buscaban establecer una base sólida y racional para la comprensión del mundo y del hombre, haciendo hincapié en la razón lógica. Uno de los principales filósofos de esta época fue René Descartes, quien desarrolló una filosofía centrada en uno de los métodos de duda metódica y la búsqueda de la verdad universales. Es indubitable su famosa frase, pienso luego existo. Resume la importancia que le otorgaba la razón y la mente como fuente del conocimiento. En general, la filosofía durante el clasicismo se caracterizó por su enfoque en la razón, la búsqueda de la verdad universal y la recuperación de los valores de la antigua Grecia. Entonces, estos principios sentaron las bases para el desarrollo de la filosofía posterior y siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. La música. Este periodo se caracterizó por énfasis en la simplicidad, la claridad y la estructura formal. La música clásica se destacó por su equilibrio y proporción, y se busca establecer reglas y normas para componer. Un elemento esencial de la música clásica fue utilizada de forma musical estandarizadas, como la sinfonía, la sonata y el concierto. Uno de los compositores más destacados del clasicismo fue Wolfgang Amadeus Mozart. Sus composiciones se caracterizaban por su elegancia y su equilibrio, y eran considerados como ejemplos perfectos de la música clásica. Otros compositores destacados de esta época incluyen a Ludwig van Beethoven, Franz Joseph Haydn y Johann Sebastian Bach. En cuanto a los instrumentos, se produjeron un desarrollo importante en la orquesta, con una mayor diversidad de los instrumentos utilizados. También se popularizó el piano como instrumento solista. La ciencia. Durante el clasicismo, también conocido como siglo de luces o la ilustración, la ciencia experimentó importancias en avances y cambios en sus enfoques y métodos de estudio. En primer lugar, se produjo un cambio de paradigma en forma de entender la naturaleza y el conocimiento científico. Se abandonaron el pensamiento dogmático y promovió la observación meticulosa y experimentación como pilares fundamentales del método científico. Esto permitió un avance significativo en el conocimiento de diversos campos de estudio, como la física, la química y la biología y la medicina. En segundo lugar, esta época se desarrolló en un mayor sistematización del conocimiento científico. Se crearon sociedades científicas y academias, como la Royal Society de Inglaterra, donde se reúnen y compartían conocimientos los científicos de la época. Además, se realizaron importantes avances y la publicación y difusión de los descubrimientos científicos, lo que permitió que el conocimiento se extendiera de manera más rápida y amplia. En conclusión, en resumen, el clasicismo fue un periodo en que se buscó recuperar y emular las formas y los valores de las antiguas civilizaciones clásicas, y en la cual se priorizó la armonía y el equilibrio y la racionalidad en todas las manifestaciones artísticas. Este periodo dejó un legado duradero en la música, el arte y la escultura. En general, continúan siendo estudiados y apreciados en la actualidad. Gracias por quedarse hasta el final. Mi nombre es Jafre González. Los invito a suscribirse y darle like a este video. Comenten qué más quieren que torne en específico del clasicismo o en otra rama en específico.